Otra de las funciones que vamos a estudiar son funciones que van a generar también la resolución de operaciones matemáticas, pero en este caso condicionadas a que se cumpla determinado criterio que le vamos a definir al sistema. ¿A qué nos estamos refiriendo con funciones que realizan operaciones condicionadas a un criterio? Puntualmente a aquellas funciones que nos van a permitir, por ejemplo, sumar determinados campos de información en la medida en que determinados otros campos adyacentes cumplan con determinada condición. Por ejemplo, supongamos que contamos con un listado de ventas de determinados rubros y determinados productos, con sus respectivas cantidades de ventas y montos totales de ventas. Por ejemplo, podríamos tener rubros de electricidad, iluminación, herramientas, ferretería, etc. y los productos asociados a esos rubros con sus cantidades vendidas y sus montos totales vendidos. Ahora bien, podría interesarnos a nosotros conocer las cantidades vendidas o los montos totales vendidos de uno de esos rubros, por ejemplo, electricidad. Entonces, allí podemos valernos de una de las funciones que realizan operaciones condicionadas, como es sumar sí, ya vamos a explicarla en detalle, que nos va a permitir obtener, por ejemplo, la suma de las cantidades vendidas solamente del rubro electricidad. ¿Está? Vamos a ver cuáles son bien específicamente las funciones a las que nos estamos refiriendo. Por un lado tenemos la función de sumar sí. Esta función de sumar sí que mencionábamos recién va a permitir, como decía, generar determinadas sumas de ciertos campos, por ejemplo, cantidades, montos, etc., pero en la medida en que se cumpla la condición o el criterio que definimos. ¿Cómo es el llamamiento a la función y cuáles son sus argumentos? Veamos. Por un lado, para llamar a esta función vamos a hacerlo por su nombre, que es sumar.sí. Estas funciones que tienen agregada la condicionalidad van a deber llamarse siempre por su nombre más .sí. Lo cual hace que definamos específicamente a la misma. Luego tenemos que observar cuáles son los criterios que tienen estas funciones. Por un lado, vamos a tener el primer criterio a definir en esta función es el rango. ¿A qué se refiere este rango como primer criterio? Al rango donde se va a encontrar la condición que vamos a definir. Supongamos que tenemos una columna con todos los rubros de venta de la empresa, esa columna de rubros es la que va a informarse como rango. Además, debemos definir en segundo lugar lo que es el criterio. Con criterio nos referimos específicamente a la condición a cumplir. Supongan que como rango hemos seleccionado la columna de los rubros, como criterio vamos a tomar un rubro en particular. Por ejemplo, electricidad. ¿Está? Entonces, a partir de ahí le indicamos al sistema que dentro de esa columna tome solamente aquellos rubros que coincidan con electricidad. Y finalmente tenemos que indicarle al sistema qué es lo que queremos sumar. Si nosotros tenemos un listado donde hay cantidades vendidas, montos totales vendidos, etc., debemos indicarle al sistema cuál de todas esas magnitudes nos interesa sumar. Por ejemplo, los montos o las cantidades. Siempre va a ser un único rango para realizar la condición y un único rango de suma. ¿Está? Vamos a ver a continuación que hay una segunda función similar a sumar sí que se denomina sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto, a diferencia de la función sumar sí, permite no solamente generar una operación de suma sobre una condición en un rango determinado, sino que permite generar una operación de suma donde se cumplan más de un rango de condiciones. Por eso es que vamos a ver que la función sumar sí conjunto va a tener, al igual que la anterior, un rango de suma.
por ejemplo, las cantidades o los montos de venta, y va a tener varios rangos de criterios. Muchos, es decir, los que necesitemos para realizar el filtro de un informe. Ya vamos a ver en la práctica cómo funciona. Y finalmente aparece una tercera función similar a las anteriores, pero que en vez de realizar una operación de suma, lo que hace es un conteo de repeticiones en las cuales se comprueba la condición que hemos definido. Supongamos que tenemos el listado de ventas donde hemos definido los rubros de artículos que se están vendiendo. Esta función se va a limitar a contar únicamente las veces que aparece ese rubro. Es por eso que la definición de la función en relación a sus argumentos es más sencilla. Como podemos observar, solamente tiene dos argumentos a los cuales debemos hacer referencia para poder llamar a esta función. El primer argumento es el rango. Cuando se refiere al rango, se refiere al rango donde se ubica la información que vamos a tomar como base para aplicarle nuestro criterio. En este caso sería la columna donde están contenidos los rubros. Entonces, si nosotros queremos conocer la cantidad de veces que aparece el rubro electricidad, vamos a definir como rango la columna en donde están todos los rubros. Y como criterio, el rubro propiamente dicho, es decir, la condición que queremos aplicar, en este caso, electricidad o cualquiera de los rubros que nos interese lógicamente. A diferencia de la función sumar sí, contar sí, no necesitamos definir un rango de suma, porque la función contar sí no va a realizar ninguna operación de suma. Se va a limitar a contar la cantidad de veces que aparece un elemento definido como criterio en el rango que hemos definido. Pero vamos a ver, para clarificar bien, cuáles son entonces los ejemplos que se plantean. Vamos a ver un archivo para ello. Supongan, como tenemos aquí en pantalla en este archivo, que tenemos un listado con elementos para entrenar, que podría tratarse de los elementos que tiene un entrenador, o un gimnasio, un club, y que se trata, por supuesto, en un ejemplo sencillo, de lo siguiente. Tenemos pelotas de diferentes tipos y de diferentes tamaños. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en lo que es pelotas de básquet tenemos 4 o 5 tamaños diferentes, que tiene que ver con, en general, las edades o categorías que se están entrenando. También tenemos dos tipos diferentes de fútbol, que también tienen que ver con los diferentes entrenamientos que se brindan, y una única pelota de vóley. Luego también, como segundo grupo de elementos de entrenamiento, tenemos las redes. ¿Está? Ahora bien, nosotros para cada uno de estos elementos de entrenamiento tenemos definidas ciertas cantidades. Por ejemplo, tenemos 9 pelotas de básquet del número 6 o tenemos 10 pelotas de básquet del número 5. Ahora bien, nos podría interesar conocer cuánto es el total de pelotas que tenemos sin importar de qué disciplina se trata. Para ello, si nosotros miramos el listado total, vemos que todos los elementos cuya cantidad está definido no está compuesto solamente por pelotas, sino que también hay redes. Es por eso que nosotros necesitamos aplicar una función que dentro de las cantidades me sume solamente aquellas cantidades que se correspondan con el elemento pelotas. Para ello vamos a aplicar justamente la función que estudiábamos recién, que es sumar sí. Para hacer el llamado a una función, al igual que en todas las ocasiones, vamos a escribir el nombre de la función, en este caso sumar sí. Luego vamos a abrir un paréntesis y veamos cuáles son los argumentos que me pide la función. En primer lugar, la función me pide el argumento rango. Recuerden, cuando llamamos a la función sumar sí, el rango es el rango en donde va a estar contenida la condición que definimos. En este caso, como nosotros queremos
aplicar como condición que se trate del elemento pelotas, vamos a seleccionar el rango justamente donde están los tipos de elemento. Fíjense ustedes, lo que voy a hacer sencillamente es seleccionar todo el rango donde están las pelotas. A continuación vamos a dar clic, vamos a escribir el punto y coma, y debemos definir el criterio. Como dijimos, nuestro criterio es pelotas. Para ello vamos a, entre comillas y con mayúscula, a escribir la palabra pelotas. Esto tiene que estar bien escrito de modo que coincida con la definición de el tipo, en este caso, que está dado en el listado. Si hubiese alguna diferencia en los caracteres que hemos escrito, el sistema lógicamente no nos sumaría esos elementos. Vamos a cerrar este argumento y vamos a pasar al siguiente escribiendo punto y coma, donde el argumento siguiente es el rango de suma. Está claro que el sistema, para saber qué es lo que tiene que sumar, debemos indicarle cuál es la columna donde nos interesa obtener esa información. Nosotros lo que queremos sumar son las cantidades de pelotas, para lo cual como rango de suma vamos a seleccionar toda la columna de cantidades. Una vez que hemos proporcionado los tres argumentos a la función de sumar sí, cerramos el paréntesis y damos Enter. Como pueden observar, la función me arroja como resultado la cantidad de 88 pelotas. Esto nosotros lo podríamos comprobar si, por ejemplo, realizamos la suma de todas las cantidades que están definidas como pelotas. Es decir, todas las registros o filas donde el elemento es pelota. En este caso van a ser las filas o registros desde el 3 al 10, porque si ustedes observan, el 11, 12 y 13 corresponden a redes. Le damos Enter a la suma algebraica de comprobación y, como podemos observar, claramente el número coincide, de modo que comprobamos que la función está correctamente informada. La misma función la podríamos aplicar, como decíamos, para las redes, que es otro elemento cuya condición también podemos definir. Entonces, para ello volvemos a escribir el nombre de la función, sumar sí, abrimos paréntesis, le indicamos al sistema que el rango es el rango donde están definidos los tipos de elemento, el criterio en este caso es redes y finalmente el rango de suma también es el de las cantidades. Damos Enter y, como pueden observar, la función sumar sí para el caso de las redes arroja una cantidad de 6. Esto también lo podemos comprobar sumando los últimos tres registros, que son aquellos que componen el tipo de elemento redes, que, como vemos, la suma algebraica da efectivamente 6. Ahora bien, una vez que nosotros hemos utilizado la función sumar sí, podría interesarnos además trabajar con lo que es la función sumar sí conjunto. Por ejemplo, si quisiéramos saber la cantidad de pelotas de básquet, nosotros deberíamos indicarle al sistema, a través de la función sumar sí conjunto, que queremos conocer las cantidades que se correspondan a pelotas, pero no solo a pelotas, sino que sea específicamente pelotas de básquet. Para ello, entonces, vamos a insertar la función como mostraremos a continuación. Al igual que con todas las funciones, realizamos el llamado de la misma mediante la escritura del signo igual y luego escribiendo el nombre de la función. En este caso, sumar sí conjunto. Abrimos el paréntesis y vemos que lo primero que nos solicita la función sumar sí conjunto es el rango de suma. En la función sumar sí conjunto es importante que identifiquemos que tenemos un único rango de sumas y tenemos la posibilidad de agregar varios criterios. Voy a seleccionar el rango de las cantidades, que es en definitiva lo que nos interesa sumar a nosotros, y vamos a definir a continuación los rangos de criterio. El primer rango de criterio va a ser el mismo con el que estábamos trabajando, es decir, el de los tipos de elemento. Voy a seleccionar el rango de los tipos de elementos y voy a apretar punto y coma. El criterio 1 es
justamente el que se corresponde a el elemento. Nosotros dijimos que queremos conocer la suma de las cantidades de pelotas de básquet. Entonces seleccionamos o definimos como condición del criterio número 1, para el rango de criterios número 1, las pelotas. Vamos a dar clic en punto y coma y como ven el sistema automáticamente me empieza a pedir ahora un segundo rango de criterios si deseamos generarlo. El segundo rango de criterios va a ser el elemento propiamente dicho, es decir, si se trata de una disciplina u otra. Seleccionamos la columna de elemento, escribo punto y coma y el criterio 2 debemos definirlo en este caso como básquet. Por supuesto, si nos interesaría conocer la cantidad de pelotas de vóley, la cantidad de pelotas de fútbol, esta segunda condición deberíamos cambiarla por la condición que nos interese definir. Si no queremos seguir definiendo criterios, que eventualmente lo podríamos hacer en esta función, simplemente cerramos la misma con el paréntesis de cierre y le damos Enter. ¿Cuál es el resultado? El resultado son 53 pelotas de básquet. Podemos comprobarlo a través de la suma algebraica. Busquemos los registros donde hay pelotas de básquet, que como vemos son los primeros. Voy a sumar todas las cantidades que se refieren a pelotas de básquet, es decir, las filas 3 a la 7 y voy a dar Enter. Como vemos, se comprueba que la suma algebraica de las pelotas de básquet es 53. De igual manera, si queremos conocer la cantidad de pelotas de fútbol, deberemos aplicar una función sumar si conjunto, la misma que aplicamos anteriormente, pero cambiando en este caso las condiciones. Vamos a hacer el llamado, como explicamos, a la función. Abrimos paréntesis. Como rango de suma, nuevamente definimos las cantidades. Recordemos que en la función sumar si conjunto se define un único rango de sumas. Y como rango de criterios podemos definir varios. En este caso vamos a definir el tipo de elemento y el elemento propiamente dicho. Por un lado, lo que es tipo de elemento, definimos el rango del tipo y el criterio en este caso va a ser nuevamente pelotas. Como segundo rango vamos a seleccionar la columna de los elementos y como criterio en este caso vamos a escribir fútbol, dado que las de básquet ya las identificamos en el anterior. Tengan en cuenta que siempre que se trate de criterios de tipo texto deben definirse entre comillas dobles. Cerramos el paréntesis y damos Enter. De esa manera vemos cómo la función sumar si conjunto me arroja un resultado de 22. Vamos a comprobar si efectivamente hay 22 pelotas de fútbol. Para ello sumamos la fila 8, la fila 9 y damos Enter. Como pueden observar, la suma de las pelotas de fútbol efectivamente es 22. De esa manera nosotros aplicamos las funciones de sumar si y sumar si conjunto. Nos quedaría únicamente evaluar cómo funciona la función de contar si. Veamos, por ejemplo, si queremos contar la cantidad de veces que aparece el registro pelotas. Vamos a escribir igual, contar si y abrimos paréntesis. Como vemos, los argumentos de la función contar si son más sencillos. Solamente debemos definir el rango. Como nosotros queremos saber la cantidad de veces que aparece el registro pelotas, vamos a seleccionar el rango donde se ubica ese criterio. Punto y coma y definimos el criterio propiamente dicho. Cerramos las comillas, cerramos los paréntesis y damos Enter. Vemos que de acuerdo al resultado que nos arroja la función contar si, el rubro pelotas aparece 8 veces. Vamos a observar si eso es efectivamente así. Tenemos el primer
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces aparece el registro pelotas. ¿Se comprende? Fíjense que en contar sí no realizamos ninguna operación de suma. Simplemente contamos la cantidad de veces que aparecía un registro. De esta forma entonces, además de las funciones de sumar sí conjunto, vimos la función de contar sí.